¿Le has entregado hoy la tarea al profesor? Lo primero que hacemos es buscar el verbo. Has entregado, el verbo entregar, has entregado, es un pretérito perfecto compuesto. Lo siguiente que hacemos es preguntar persona y número. Has entregado es segunda persona del singular, por tanto el sujeto tiene que ser un tú. Como no vemos ningún tú explícito, deducimos que el tú es un sujeto omitido. Todo lo que no es sujeto es predicado, por tanto todo es predicado. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido tú. Lo que hacemos automáticamente es buscar el verbo, de nuevo, y ponerlo como núcleo. Núcleo significa que es la palabra más importante del predicado. Y lo que hacemos después es ver cuántas preguntas hacemos al verbo para que nos responda lee, para que nos responda hoy, para que nos responda la tarea y para que nos responda el profesor. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí un lee, tenemos aquí un hoy, tenemos aquí la tarea y tenemos aquí al profesor. Son distintos elementos. Nos damos cuenta desde el punto de vista lógico-semántico, de la lógica, que son distintos elementos. No es lo mismo la tarea que el profesor, no es lo mismo hoy que lee, no es lo mismo lee que la tarea, etc. Vamos poco a poco. Entonces, propongo empezar por este, porque la pregunta es fácil. ¿Cuándo has entregado la tarea? ¿Cuándo has entregado? Hoy. Por tanto, es un complemento circunstancial de tiempo. Aquí pone grupo adverbial, porque hoy es un adverbio. Acordaos que las pruebas para describir o para identificar los complementos circunstanciales son las pruebas de las preguntas que se le hacen al propio complemento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? Etcétera. Entonces, ¿cuándo? Circunstancial de tiempo. ¿Qué más cosas? La tarea. ¿Qué has entregado? Bueno, pues es un complemento, la tarea. Ya tenemos una pregunta que la pregunta no nos dice nada, pero simplemente nos está diciendo que la tarea pertenece al verbo, es un complemento del verbo porque le pregunto al verbo, ¿qué has entregado? La tarea. La tarea, aquí tendremos que ver que es un complemento directo. Mirad, antes de empezar con las pruebas, de nuevo, os he hecho este pequeño dibujo que no constituye ninguna prueba ni sustituye ninguna de las pruebas que hay que hacer obligatoriamente, pero es una forma de imaginar lógicamente en qué consiste esto de los complementos directos e indirectos. Aquí está el sujeto, que es el protagonista, ¿verdad? El sujeto hace una acción, la de entregar. Las flechas son las acciones. Entrega algo a alguien, es decir, el sujeto cuando da la tarea al profesor, entre el profesor y el sujeto hay algo, la tarea. ¿Qué hay más directo al sujeto? Es decir, ¿qué elemento entre la tarea y el profesor está más cerca del sujeto? La tarea. Imaginad la acción de una persona dando algo a otra persona. Pues ese algo está entre las dos personas, está directo al protagonista, que es el sujeto. Por eso se llama directo, porque está directamente con el protagonista. Detrás de la tarea, indirectamente, está el complemento indirecto al profesor. Aquí hemos matado dos pájaros de un tiro. Nos damos cuenta de que la tarea, o intuimos, porque esto no es una prueba, intuimos que la tarea es un complemento directo porque está más cerca del sujeto y al profesor es un indirecto. Pero lo importante aquí son las pruebas. Nos fijamos en la prueba 1 de la tarea. Yo puedo sustituir la tarea por la. Y digo la porque tarea es femenino singular. Por tanto, ¿la has entregado al profesor? Se la has entregado y este la se refiere a la tarea. Y una de las pruebas, la de los pronombres, dice que el pronombre de tercera persona del singular femenino para complementos directos es la, para indirectos es le. Entonces, si yo pruebo a poner aquí sustituir tarea por le, no tiene sentido. Es decir, cuando digo le, me refiero a este le, al profesor. ¿De acuerdo? Esta tarea es complemento directo porque se sustituye por la. Fijaos en la prueba 2. La tarea, lo he convertido en sujeto, ha sido entregada por ti. Aquí es el sujeto de la oración activa, este tú, se convierte en el complemento agente que se dice por ti, hoy al profesor. Como podemos sustituir la tarea por la y como podemos convertir la tarea, este complemento directo en la activa, en sujeto en la pasiva, la tarea es complemento directo. ¿Qué es al profesor? Yo puedo sustituir al profesor por le, de hecho lo tenemos aquí. Le y al profesor se refieren a la misma persona. ¿Le has entregado hoy la tarea? ¿A quién le has entregado? Al profesor. Por tanto, al profesor y le son la misma persona. El complemento indirecto está duplicado. De hecho, suele aparecer duplicado, puede aparecer duplicado. Como al profesor se puede sustituir por le, esa es la prueba del complemento indirecto. Y otra prueba del complemento indirecto es descartar que no es directo, es decir, el profesor no puede ser sujeto. El profesor ha sido entregado la tarea, ¿verdad que no tiene sentido?
La oración sería simple porque tiene un solo verbo, es activa porque el verbo está en forma activa, es predicativa porque el verbo no es copulativo, es transitiva porque lleva complemento directo, lo puede llevar, y es interrogativa porque aquí tenemos los dos interrogantes. La intención del autor del emisor es preguntar.